Buen día, hermanos. Voy a regrabar la clase del final del capítulo de Romanos 6, del 3 al final, y el capítulo 7. Lamentablemente, por cosas de la red, de la nube, de lo que pasa, no se guardó, no supe bajarlo, lo perdí. Misterios. Así que, Dios mediante, vamos a meditar unos momentos en esto. Como siempre ocurre, no por lo menos en lo personal, no puedo repetir exactamente igual lo que una vez meditamos. Así que hoy vamos a dar unos pequeños cambios. Vamos a decir lo mismo, pero con algunos pequeños cambios. Sabemos que Romanos 6 comienza a mostrarnos la victoria que podemos tener sobre el pecado. La manera. Romanos 7 hace un paralelismo, podemos decir, entre la ley y la gracia, y muestra que la ley nos reveló el pecado, y por ello nosotros, al darnos cuenta nosotros de pecaminosidad, tenemos que acudir a Dios para obtener salvación. Pero cuando nos convertimos, se genera en nosotros una nueva criatura, aquella engendración de Dios, aquella presencia del Espíritu en medio nuestro, dentro nuestro. Como dice San Corintio, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? De allí ahora entonces que se comienza una nueva lucha, una batalla, que va a durar toda la vida. Y en esa batalla vamos a ver lo que se dice de la calidad del creyente. Hay creyentes en la cual en esa batalla siempre prevalece la vieja naturaleza, o la carne, como dicen, o el viejo hombre, y entonces se transforman en creyentes que viven apegados a las cosas de aquí abajo, que se ofenden por cualquier cosa, que siempre tienen dificultades espirituales, que como dice el apóstol Pablo, son niños, nunca han crecido, porque no bebieron de la leche espiritual. Luego están nosotros, aquellos que se dan cuenta de que hay una lucha interna, y comienzan a batallar con esa lucha interna entre la carne y el espíritu, al cual el espíritu nos revela nuestro estado de pecado. Nuestra nueva naturaleza nos lleva, nos impulsa a dejar ese pecado, y luego la vieja naturaleza que trata de arrancarnos. Entonces esa puja interior, vemos que prevalece el Espíritu de Dios, la transformación, y son aquellos creyentes que están en un constante crecimiento, que tratan con su naturaleza pecaminosa, con su carácter, con su identidad, con su forma de ser, para llevarlo a los pies de Cristo, para crucificarla, para dejarla en la cruz, y de allí tener, lo que dice la palabra, el carácter de Cristo. Para empezar vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, que ahí comienza, ¿no? El apóstol esto lo va a relatar en todas las cartas, pero en algunos lo hace con mayor intensidad. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice: manifiestas son las obras de la carne, se muestran todos los pecados de la carne, ¿no es así?
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidia, homicidio, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Y luego muestran los frutos del Espíritu. Ya los conocemos, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra cosas no hay. Y allí se produce entonces la batalla. Batalla a la cual todos los cristianos tenemos. Si un cristiano dice que en su interior no tiene una batalla espiritual contra el pecado, como siempre digo, ¿no? Pueden pasar dos cosas. O sea, es un santo que está en la presencia de Dios, lo cual es difícil, o es una persona que todavía no ha experimentado la conversión, la presencia de Dios en su vida. Por ello, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 7, ¿no? luego de hacer en los primeros capítulos, podemos decir, desde el 1 al 13, una relación entre la ley y la gracia, y que la ley nos conduce a Cristo, ¿no? El apóstol esto lo viene trabajando desde los primeros capítulos, ¿no? esa acción de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos judíos, y entonces había judíos que querían seguir bajo la ley. Y entonces él tiene que mostrar que cuando vino Cristo, terminó con las acciones de la ley y se estableció luego la nueva era, que es la era de la gracia, en la cual la salvación no va a ser por obras, sino por gracia divina, por la obra de Cristo en la cruz, por su acción en la cruz, ¿no? Su acción redentora, redentora significa que paga el precio. Luego, a partir del versículo 14, capítulo 7, comienza a mostrar esa lucha interna que él tenía. Muchos dicen que eso ya era una experiencia del apóstol Pablo pasada. No sabemos. Lo que sí sabemos es que la lucha esa dura toda la vida. En algunas veces se manifiesta con mayor intensidad y otras veces se manifestará con menor intensidad. Muchos dicen, ¿no?, que cuantos más cerca nos sentimos del Señor, más pecadores nos sentimos. Y eso es cierto, porque el Espíritu va revelando aquellas cosas más profundas que tenemos de nuestra personalidad, que a veces necesitan ser crucificadas. Como siempre decimos, cuando nos acercamos al Señor y nos convertimos, primero nos dejamos las cosas más groseras, ya que todos se dan cuenta, problemas de conducta, algún vicio. Y después el Espíritu va a comenzar a tratar con nuestro interior, con nuestras malas acciones internas, que nadie se da cuenta. Y después, por último, va a tratar con nuestro carácter, que es lo más difícil, ¿sí? Nuestro yo, nuestra identidad, nuestra personalidad. Por eso el apóstol, en el 7, dice algo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino que antes lo aborrezco, aquello que hago. Y si yo hago lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Es decir, ¿qué está diciendo? Que la ley me muestra el pecado. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. La lucha. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado? ¿Cuántas veces, impactados por una reunión, nos hemos acercado al altar, al púlpito, está mal dicho el altar, al púlpito, ¿no?,
Pues el altar sería altar de sacrificio y no hay un altar de sacrificio en la iglesia, ¿no? Nos hemos acercado a donde está el predicador, pasamos al frente para un compromiso espiritual, de entrega, porque somos sinceros en ese momento. Eso no lo niego, porque a mí me ha pasado muchas veces. Somos impactados por la palabra y deseamos cambiar. Pero a veces ese cambio, que el día domingo fue impactado, salimos a la reunión bien, con muchos deseos de que el Señor obre en nosotros, después la semana se va diluyendo. O hay confesión, dura unos días, confesamos, oramos, pero vemos que son los momentos en que las tentaciones arrecian, ¿no? Con mayor fuerza. Entonces somos tentados de acá, de allá. Tenemos una profunda lucha espiritual. Eso es lo que muestra acá el apóstol. Yo quiero hacer el bien, porque el espíritu que está dentro nuestro dice, bueno, tenemos que dejar los pecados, esos que nos tienen esclavizados. Y tenemos que reconocer, a veces somos esclavos de un pecado, que no lo podemos evitar. Luchamos y luchamos. Entonces, el apóstol dice, porque yo sé que yo quiero hacer el bien, pero no puedo. No puedo alcanzar ese estado en el cual podemos decir, el pecado deja de ser en mí una atracción y se transforma, ¿no?, en un hecho exterior. Como decía Lutero, ¿no? Los pajaritos rondan a mi cabeza. Lo que yo tengo que evitar es que hagan nido en mi cabeza. ¿Y eso qué quiso decir? Que a veces tenemos la tentación, lo que tenemos que dejar es, lo que tenemos que tratar de no caer en la tentación. Cuando nosotros muchas veces caemos, tenemos que ser sinceros. Por eso dice, porque no hago, el verso 19, el bien que quiero más el mal que no quiero, esa es la lucha. Ahora, y esto sigue, ¿no? Y continúa. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Es que somos, como dice la palabra, somos siervos del pecado. Si el pecado que está en nuestro corazón nos lleva cada día a qué? A sentirnos siervos del pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por supuesto, nos damos cuenta que tenemos pecado, que tenemos atracciones pecaminosas. No vamos a negar, no podemos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, vosotros, de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, eso en San Juan capítulo 5. Entonces, dentro mío se produce esa gran batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Ahora, el cristiano debe triunfar. El cristiano debe triunfar. No podemos vivir esclavos del pecado. Ahora, ¿de qué manera vamos a triunfar? Y entonces todo el fin de lo que continúa este versículo relata esa lucha, ¿no? Dice el versículo 22. Porque según el hombre exterior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos deleitamos, leemos la palabra, estamos en la iglesia, cantamos, salimos bárbaros? Como viviendo una esfera celestial. Y después a veces durante las semanas caemos en pecado, tenemos esa lucha, el espíritu nos redarguye, nos sentimos mal, Satanás nos acusa. ¿No? Pero el 23 dice, más veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley del espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Continúo hablando de experiencias contradictorias, dolor, de pecado, caída,
entrega, caída, querer servir a Dios y no poder, tener buenas intenciones y que el camino. Entonces, Alberto IV, él ya estalla en una reflexión, ¿no? Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Yo dije, ¿no? Eso el apóstol Pablo lo decía con mayor certeza, porque en esa época los romanos, al que había cometido un asesinato, ¿qué hacían? Le ponían una cadena y en una cadena estaba el atado y en la otra punta estaba atado el muerto. Entonces tenía que convivir con ese cuerpo que se iba pudriendo día a día. Por eso él decía, no, ellos podían ver como realidad el pecado, lo que hace, ¿no? El deterioro del ser humano, del cuerpo humano totalmente. ¿Cómo salimos de esto? Vamos ahora sí a Romanos 6. Porque yo le decía, la semana pasada, 15 días atrás, vamos a ver el cómo. ¿Por qué? Y ahora sí, metemos taca, 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 como la película, todo para atrás. ¿Vieron? Como esas películas que empiezan de atrás para adelante, mostrando más o menos el conflicto y después muestran dónde se origina. Bueno, nosotros en alguna manera vamos a tomar esta idea. Hemos mostrado el conflicto del capítulo 7, en el cual muchos de nosotros, aquellos que queremos ser fieles al Señor, sentimos y vemos esta lucha en nosotros. Todo aquel que quiera servir al Señor experimenta luchas. Si alguien no experimenta lucha, bueno, si tú es un santo o todavía no se ha convertido. O, como en algunos casos, hay creyentes que viven una vida tan mundana que apagan el espíritu de tal manera que el espíritu no lo puede redarguir más. Porque la palabra dice en unos 8, vamos a ver, seguramente hoy a la tarde, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Entonces la voz del Espíritu lo tenemos que sentir. Esta mañana, antes de hacer este video, me puse a orar y digo, Señor, quiero sentir tu voz. ¿No? Hay un himno, no quiero sentir tu dulce voz. ¿No? Entonces nosotros lo tenemos que sentir. Que no sea un canto solamente hacia afuera, sino que ese canto sea un canto de oración hacia adentro. Por eso el apóstol, en el capítulo 6, ahora sí retrocedemos un poco, a mostrarnos 6:6, la realidad de que la vieja naturaleza ya está muerta en la cruz de Calvario, ya está vencida. Nosotros nos tenemos que convencer que podemos vencer todos los pecados, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Entonces, no tenemos que pensar que esto no lo podemos hacer. Le tenemos que dar ahora libertad al Espíritu, para que el Espíritu realmente pueda generar en nosotros esa transformación. Por eso, 6:6 muestra Padre crucificado, Romanos 6:11 dice que tenemos que pensar, ¿no? Que de ciertos estáis muertos al pecado. Tienes que convencerte que la vieja naturaleza ya fue vencida en la cruz. Y el verso 12 dice, no reine el pecado. Es decir, vamos a cometer pecados hasta que el Señor nos lleve a su presencia, por supuesto. Pero cometer pecados no significa ser esclavo de esos pecados. Que los pecados sean en mi vida una eventualidad, no una cosa. Y ahora viene a preguntar, ¿cómo hacemos? Entonces, el cómo. Y el cómo está a partir del verso 13 de Romanos 6 hasta el final. Entonces, esto fue lo que hablamos
2 semanas atrás, en mayor profundidad. Lamentable no quedó grabado, y bueno, así no sabe. Y acá dice, nos habla de la acción, de la presentación. Y esto nos lleva a quizás en alguna medida a ver la ofrenda, ¿no? Que en un antiguo pacto la gente traía esa ofrenda y la dejaba a los pies del altar para que fuese quemada. Esa acción voluntaria de llevar la ofrenda es la acción voluntaria que Dios nos pide. Nosotros vamos a cambiar cuando nuestra voluntad esté dispuesta a los pies del Señor. Es una acción voluntaria. Dios va a obrar si nosotros creemos. Yo no puedo obrar si nosotros no está el deseo. Por eso tiene que estar lo que dice acá, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Entonces, tenemos que dejar el pecado. Somos conscientes de esto, entonces ahora me tengo que presentar a Dios. ¿Qué frase, no? Como vivos de los muertos. Como lo que hemos resucitado a una nueva. Es lo que dice ya Romanos 6:5. ¿No es así? Para que tengamos una nueva vida. No sé, en 6:4, perdón. Para que tengamos una nueva vida. Para que andemos una vida nueva. Entonces me tengo que presentar. ¿Y qué? ¿Cómo hago? ¿Qué es eso de la? ¿Cómo lo entiendo? Romanos 12:1 nos ayuda un poquito. ¿Es así? Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional. Cuando dice acá vuestro racional, dice que apenas tu razón, que vos te des cuenta. ¿No? Para que no sea simplemente un impacto de una emocionalidad, de un momento, de una reunión que a mí me impactó, o de una lectura, un texto. Porque esa emocionalidad pasa lo que dura la emoción. Y no pasa de una actitud reflexiva, la cual yo me doy cuenta que el Señor me pide que yo me tengo que alejar del pecado. Entonces, en esa acción, esa actitud reflexiva, yo pienso, bueno, yo me tengo que presentar. ¿Y qué es lo que hago? Y voy a la oración. Me arrodillo delante de Él. Le digo, Señor, aquí estoy. O sea que yo no puedo vencer el pecado. O sea que el pecado, soy esclavo de él, por supuesto, no podemos vencer todos los pecados juntos. Tomen de a uno. Aquello que más sobresale en su vida. Y traten con ese. Cuando venzan ese, van a tratar otro. Cuando venzan ese otro, van a tratar otro. Por supuesto, no todos tenemos las mismas tentaciones ni la misma esclavitud con un pecado. Uno más, otro menos. Unos son, no sé, no pueden dejar de criticar al otro, ¿no? Y otro no le va ni le viene. ¿No es así? Cada uno tiene distintas tentaciones. Hablar mal, pensar mal, mirar mal. ¿No es así? Entonces, todas esas cosas que nosotros tenemos que entregar, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar por hermanos. Tú sabes que yo tengo una mala mirada. Cuando miro con forma pecaminosa. ¿No? Por eso dice la concupiscencia de los ojos, dice la palabra. Es que uno mira y mira mucho más, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Si alguno mira una mujer, ¿no? Y cuando la mira piensa en forma pecaminosa y se ya adulteró en su corazón. Entonces, nosotros tomamos un pecado, digamos, y se lo llevamos al Señor, aquí está el pecado.
Tú sabes que yo tengo esta esclavitud. Tú sabes, yo estoy preso. Pero señor, aquí estoy. Por supuesto, te voy entrado, ¿cómo dice la palabra? En tu cámara secreta, cerrá la puerta y orá allí en secreto. Y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Vos te recién tengo que empezar a confesar y decir, soy un adúltero, no sé cualquier cosa. Porque el Señor no quiere eso, el Señor quiere que se genere un cambio en nosotros. Y entonces esa confesión interna luego va a fructificar en forma externa. Me presento a Él en oración, le confieso ese pecado, lo dejo a los pies de la cruz y permanezco en esa actitud de presentación hasta vencer ese pecado. Por supuesto, cuando vencemos ese tipo de pecado, podemos vencer otros más, que podemos estar en relación con ese pecado. ¿Es así? Entonces, tenemos que hacer eso. Por eso dice, todo lo que dice acá el texto, ¿no? Pero ya, por suerte, las regrabaciones son cortitas, son de 40 minutos nada. Dice el 14, dice, porque el pecado no se enseñorea más de vosotros, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Mirá, no poder vencer. Cristo ya venció. ¿Qué? Y si ya venció, que ahora quiere que ahora vos seas partícipe de esa acción de victoria que él tuvo, que te apropie de eso. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Eso no lo hemos charlado, ¿no? No podemos permanecer en pecado. 6.1. Y entonces dice el verso 19, acá como así encontramos una de las llaves. Dice, humana cosa digo. Así, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne. ¿Qué quiere decir? Mira, te lo voy a explicar en castellano, bien clarito. Porque nosotros somos medio cabeza dura para entender, pues es la flaqueza de nuestra carne. Digamos que sos medio capochón que no querés entender, bueno, mira, lo que tenéis que hacer es esto. ¿Qué cómo? Para inequidad presentaste vuestro cuerpo. Dejaste ya te habla tu vieja manera de vivir. ¿Bien? Si yo, cuando era un incrédulo, me presentaba el pecado, ¿qué quiere decir? Que buscaba el pecado, buscaba mirar cosas que no correspondían, buscaba hablar mal, me contagiaba de las palabrotas que decían todos, me contagiaba de las malas expresiones, ¿es así? Me contagiaba de la forma de hablar como habla el mundo, pensar como uno, ¿no? Discutir como discute el mundo, dar rienda suelta a mi carnalidad cuando manejo. Me parece que todo cuando manejamos es como que nos desatamos, ¿no? Alguien medio que nos roza el auto, no lo toca, pero ya normal le decimos una barbaridad. Así como hacíamos eso, tirábamos rienda suelta a nuestro interior. Pecaminoso, humano. Piénsenlo. Esto es para, por eso decía ya 12.1, un punto racional. Esto es para reflexionar, para detenerse un momento, para que uno piense en uno, no en el de al lado. Esto no es para el de al lado, es para mí. Tenemos que pensar en eso. Entonces, en la medida que nosotros profundicemos nuestro razonamiento, así entonces, como yo tomaba esa actitud de presentarme el pecado, ahora me tengo que presentar a Dios. Dice la palabra, dice, ¿no? Presentaos vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora me tengo que presentar, tengo que ser principio. Es una cosa muy difícil, ¿no? ¿Es una cosa racional? Sí. ¿Es una cosa que tiene que ver con mi voluntad? Sí. ¿Que yo lo tengo que hacer voluntariamente? Sí. ¿Que tengo que permanecer en ello? Sí. Nosotros vamos a vencer si permanecemos. Es como
el drogadicto, ¿no? Vieron que cuando empieza a dejar de drogar, tiene que, ¿qué es lo que le pasa? No, los primeros días tiene el síndrome de abstinencia, ¿no? Que es ese impulso, ¿no? A dejar que la droga que lo tenía atrapado clama por ese cuerpo. Pero cuando se mantiene y pasan los meses y los meses y los meses, cada día menos aparece esa atracción por ese pecado. El drogadicto no tiene un auxilio interior, nosotros sí tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que nos va a fortalecer, nos va a ayudar, va a obrar en nosotros. Por eso en esta lucha no estamos solos. Por eso el Señor dijo, les voy a mandar, si yo me fuere, Juan capítulo 14, os mandaré el Espíritu de Dios, para que esté en vosotros y sea en vosotros. Entonces la palabra griega es paracletos, el que está al lado tuyo para ayudarte. El que está al lado tuyo. Entonces nosotros tenemos el Espíritu. Cuán lícito es decir, Señor, aquí estoy, tú sabes que yo no puedo vencer esto, pero sé que tengo el Espíritu y el Espíritu me va a ayudar a vencerlo. Y va a obrar en mí. Y va a generar en mí el nuevo deseo. Este es el cómo. Y cómo hacerlo es entregarlo, confesarlo, presentarlo y permanecer así, a los pies de la cruz, día a día, hasta que eso es. Quizás la primera presentación dure un día, 2 días, y volvamos a caer en el pecado. No importa, volvamos. No hagamos caso al diablo. Dice, viste que no podés, viste que no podés, viste que no podés. No, Señor, pude 2 días, vuelvo. Pude 3 días, vuelvo. Pude 4 días, caigo, pero no importa, vuelvo a confesar, vuelvo a pedir perdón, lo vuelvo a presentar. Y el Espíritu obra. Este es el camino. Para que nosotros dejemos todas aquellas cosas que son de nuestra vieja manera pasada de vivir y comencemos a vivir en el Espíritu. Esto no es para los santos que están arriba del pedestal, para todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios que desean vivir una vida distinta, una vida que sienten en su interior la voz de Dios y están dispuestos a obedecerla, están dispuestos a generar un cambio, están dispuestos a experimentar la preciosa bendición de la transformación por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el cómo? El cómo hacerlo es presentados pues a Dios como vivos de los muertos. Quiere decir, presentados pues a Dios en oración, entregando, confesando el pecado y confiando que el Señor en la cruz del Calvario venció ese pecado y va a liberarme de la carga de ese pecado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te voy a quitar la carga del pecado para que tengas una nueva vida. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Si hay duda, como siempre, podemos charlarlo, y si hay tema de debate, podemos charlar. Siempre el debate es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a quitarnos aquellas dudas que tenemos, pero también nos ayuda a que la verdad se pueda enraizar mucho más en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, y Dios mediante nos vemos hoy a la tarde para comenzar a transitar el capítulo 8. Un abrazo a todos.